Ya nos estamos reuniendo presencialmente. Quiero invitarlos para que nos acompañen cada domingo a las 2:30 de la tarde, la escuela dominical, seguido del servicio de adoración. Vengan, nos acompañan. Estamos alabando el nombre del Señor. Falta usted. Así que haga planes para este próximo domingo, para que nos acompañe, para que esté con nosotros. Y las señas de es del centro de San Juan de Tibás, Pizza Hut, 400 al oeste y 25 al sur. Es bien fácil. De Pizza Hut, 400 al oeste y 25 al sur. Así que lo esperamos esta próxima semana. Cualquier duda, con mucho gusto puede comunicarse conmigo al 8708-5569 y nos vamos a gozar juntos esta próxima semana. Muy bien, la lección de la escuela dominical hoy es una mejor esperanza. Y repasando, el texto es Hebreos capítulo 6. Abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 6, que es donde vamos a estar meditando. El versículo clave, ya lo dijimos, 1 Pedro 3:15. Y la aplicación de la lección de hoy es que el estudiante accesará que la esperanza ofrecida en la completa obra de Cristo es superior a la ofrecida en la era del Antiguo Testamento. En vía de introducción, lo normal es que las cosas crezcan. O sea, cuando nosotros sembramos una semilla, no recuerdo, yo no sé si ustedes, yo no tengo buena mano. Noemi tenía muy buena mano para sembrar, yo no. Pero Noemi, cuando sembraba algo, entonces estábamos ahí ansiosos, esperando el momento de que creciera, que naciera y que creciera, ¿verdad? Y estábamos ahí viendo. Lo normal es que entonces una cosa que nace, que crezca. Eso es lo normal. Y también en cuanto a las cosas espirituales, lo normal también es que un hijo de Dios crezca. Y de eso se trata precisamente la lección de hoy. Tiene que ver con el crecimiento espiritual. Tiene que ver con la necesidad del creyente de crecer, porque nace de nuevo y lo normal es crecer. Y cuando un niño, por ejemplo, un niño cuando nace, llora cuando tiene hambre, llora cuando está mojadito, cuando hay que limpiarlo. Pero conforme va creciendo, entonces ya va venciendo esas cosas, aprende a usar la vasenilla y todo eso, aprende a ir comiendo a sus horas, y conforme vamos madurando, entonces vamos cambiando. En 1 Corintios capítulo 13 dice que cuando éramos niños, entonces se nos trataba como niños, pero que ya adultos es diferente. Entonces hoy vamos a estudiar aquí en Hebreos capítulo 6, vamos a estudiar la parte que tiene que ver con el crecimiento. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y a comentarlo un poquito. Hebreos 6 del 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos es lo básico. Yo recuerdo la primera vez que escuché esa palabra fue en la clase de música en el seminario. Los rudimentos. Y entonces nos enseñó el profesor que se refería a las cosas que eran básicas en cuanto a la música. Aquí está hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y él menciona aquí algunas cosas que son los rudimentos. Dice, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez. No echando otra vez, y aquí menciona 2 o 3 cosas que son los rudimentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es algo que es lo básico, lo elemental. Luego de la fe en Dios, que nos arrepentimos y aceptamos al Señor. De la doctrina de bautismos, que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, entonces necesitamos seguir al Señor en las aguas bautismales. De la imposición de manos, que es una práctica que había de los apóstoles principalmente, de la imposición de manos, donde se conferían dones. De la resurrección de los muertos. Eso lo hacemos nosotros ahora cuando ordenamos a un pastor o ordenamos a un diácono, a imposición de manos. Luego de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Son cosas que son fundamentales, son rudimentarias en la vida del cristiano. Entonces dice, dejando ya los rudimentos,
Dice entonces, sigamos adelante. Versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, estos versículos del 4 en adelante, especialmente 4, 5 y 6, les encanta a las personas que creen que la salvación se pierde. Les encanta cogerlo y entonces tomarlo. Pero vamos a ver, primeramente, ¿quién habla o escribe? Bueno, aquí no estamos seguros quién fue el escritor de la Epístola a los Hebreos. Hay quienes piensan que es Pablo. Yo personalmente creo que no es Pablo. Definitivamente es un discípulo de Pablo, pero no creo que sea Pablo. Pero en todo caso sabemos que es inspirado. Luego, ¿con quién? Con los hebreos, definitivamente primeramente la iglesia de Jerusalén y los hebreos. Entonces, ¿de cuál tema trata? Bueno, el tema de la palabra clave de Hebreos es mejor. Esa es la palabra clave de la Epístola a los Hebreos, mejor. Y a través de la Epístola a los Hebreos, entonces vemos que lo que tenemos ahora a través de Jesucristo es mejor que lo que había en el Antiguo Testamento. Hebreos es un comentario del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Entonces Levítico va con Hebreos, Hebreos va con Levítico, Hebreos es un comentario de Levítico. Entonces, ¿a quién está dirigido? ¿Y de qué se está tratando? Está tratando de algo que es mejor. Entonces, no olvidemos a quién se dirige. Está dirigiéndose a los hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora podemos entenderlo un poco mejor con los dos siguientes versículos. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, lo que vemos aquí es que está diciéndole a los hebreos de que ellos no podían salvarse si rechazaban la gracia de Dios. Y podemos verlo cuando todos ellos fueron sacados de Egipto, ¿verdad? Salieron todos. Ahora, ¿todos eran buenos? No. ¿Todos fueron salvos? No. ¿Todos eran creyentes? No. Pero todos salieron de Egipto. Todos. Inclusive todos estuvieron al monte del Sinaí. Todos vieron la manifestación de Dios. Escucharon la voz de Dios. Vieron la manifestación, el fuego, los truenos y relámpagos. Luego en el desierto experimentaron el maná, experimentaron el agua de la peña y la provisión de Dios para ellos, y cómo su ropa en 40 años no se agujereó, por ejemplo, ¿verdad? De ahí todos nosotros tenemos inclusive calcetines, ¿verdad? Que ya se les hacen huecos con solamente el uso normal. Imagínense 40 años. Entonces, pero no pasó en el caso de ellos, sino que Dios proveyó para que ellos tuvieran. Todo eso ellos lo experimentaron. Sin embargo, no de todos ellos se agradó Dios, sino que fueron quedando en el camino, porque no creyeron para entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí lo que está diciendo, lo que yo entiendo que está diciendo es que es imposible, o sea, no es posible, no es probable. La palabra imposible realmente no traduce bien la palabra griega. La palabra griega aquí no es que es rotundamente imposible, sino que más bien no es probable, no es una rotunda, no es un no rotundo, sino que no es probable, o sea, muy difícil, decir la mejor traducción. Es muy difícil que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, otra vez rechazaron todo eso, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque tendría que crucificar de nuevo a Jesucristo, y entonces no puede suceder. O sea, ¿qué significa eso? De que ya no. Ahora, hay algunos hoy que dicen que la salvación se pierde. Bueno, yo le saco este versículo para decirle, bueno, usted dice que la salvación se pierde.
Aquí dice que si lo perdió no lo puede recobrar. O sea, cójalo por donde quiera. Si usted cree que este versículo significa lo que usted dice que significa, y que la salvación se puede perder, entonces no se puede recobrar. Tendría Cristo que morir otra vez. Por supuesto que los bautistas creemos que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Es imposible que la salvación se pueda perder. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. O sea, si la salvación dependiera de nosotros, nadie se salva, porque nadie merece ir al cielo, porque todos somos débiles, todos somos pecadores perdonados por la fe en Jesucristo, por gracia, por medio de la fe. Vamos ahora entonces, se espera de que el creyente crezca, y es de lo que se trata la lección de hoy. Vamos en primer lugar, entonces vamos a ver los versículos 11 y 12 de Hebreos capítulo 6. La esperanza en Cristo nos da inspiración. Versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, un extremo son los que creen que la salvación se pierde. El otro extremo son los que dicen que como la salvación no se pierde, entonces no hay que hacer nada. No hay que hacer nada para la salvación, pero sí necesitamos obrar, necesitamos trabajar, necesitamos servir al Señor, necesitamos vivir una vida cristiana, una vida apartada para la gloria del Señor. Entonces de eso es que está hablando. Entonces nos inspira, la esperanza en Cristo es lo que nos inspira a vivir la clase de vida que Dios quiere que debemos vivir. Entonces deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál solicitud? La solicitud que tuvimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, para plena certeza de la esperanza. Ahora, ¿la esperanza del cristiano cuál es? El retorno del Señor. Exactamente. ¿Y qué va a pasar en el retorno? ¿Qué vamos a recibir? Bueno, están las bodas del Cordero. No, en cuanto a nosotros. Nosotros, la salvación. La salvación de esta vida, Sí. de este cuerpo, ¿verdad? O sea, el cuerpo renovado, el cuerpo inmortal. Esa es la esperanza de la que está hablando. Está hablando de la esperanza. La esperanza de la que está hablando es de recibir el nuevo cuerpo. Entonces, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Puede suceder que, ya como hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, y porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no tengo nada que hacer. No, porque el versículo 10 de Efesios capítulo 2 dice que hay algunas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, hay un plan. Hay un plan que Dios preparó para nosotros, para que nosotros lo llevemos a cabo. De hecho, nos dio dones y talentos para que nosotros podamos llevar a cabo lo que el Señor nos llamó a hacer. No todos los cristianos son llamados a predicar, no todos los cristianos son llamados a ser misioneros, no todos los cristianos son llamados a trabajar en una iglesia, pero todos sí somos llamados a servir en el área donde Dios nos puso. Por ejemplo, en el área secular. Entonces Dios le dio, como es el caso de mi hermano Toniel, que Dios le dio el don de la administración, y entonces trabaja en la administración. Y eso es un don. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que lo que se haga, sea en el mundo secular o donde sea, que sea para la gloria del Señor, y que sea conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que debemos llevar a cabo para la voluntad del Señor. Y no debemos entonces hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros debemos estar confiados en el Señor, porque Jesucristo dijo la noche en que fue entregado, dice el versículo 3 del 14, Juan capítulo 14, versículo 3, dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos esa seguridad de que Él ha ido a prepararnos un lugar y nos dio la promesa de que Él vendrá otra vez y que Él nos va a tomar para que nosotros podamos ir a estar donde Él está.
El versículo 11 entonces dice acá, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esa esperanza de que Cristo va a volver por nosotros, esa promesa. O sea, la palabra esperanza para muchos demuestra como una incertidumbre, como una inseguridad, como una falta de confianza. Pero no, la palabra esperanza no está hablando de inseguridad en cuanto al hecho, sino solamente en cuanto al tiempo. Podemos estar seguros en cuanto al hecho de que Cristo viene, ¿verdad? Él lo prometió, es un hecho. ¿Cuándo? Solo Él sabe. Pero sí podemos estar seguros en cuanto al hecho. Y en Juan capítulo 6, por ejemplo, encontramos, comenzando con el versículo 66, donde Él habló una palabra un poco fuerte. Y entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y eso pasa en las iglesias, ¿verdad? donde ya se le da un poquito de carne, ya no lechita, sino un poco de carne. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando escuchamos palabra fuerte, debemos asirnos más del Señor y no enojarnos con el que lleva la palabra, con el mensajero. El mensajero está trayendo la palabra de Dios. Ahora, lamentablemente, a veces los mensajeros no son mensajeros, sino que están predicando lo que a ellos se les ocurre y sus propias cosas, pero debe ser mensajero de la palabra de Dios, debe ser para dar el mensaje que Dios le ha entregado al siervo y entonces escucharlo y poder hacerlo. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. En otras palabras, que teniendo esa esperanza y esa seguridad, que no nos hagamos perezosos. Jesús usó la ilustración de los siervos que decían, bueno, Cristo, el amo no viene todavía. Entonces podemos portarnos mal, perder el tiempo. Y así hay cristianos también, no viene todavía. No ha venido en estos 2000 años, no viene todavía. Entonces Él dice, no os hagáis perezosos, estando firmes en la certeza de la esperanza, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nosotros podemos recibir todo lo que el Señor prometió si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, manteniéndonos firmes. Si no, no vamos a perder la salvación, pero si no nos mantenemos firmes, sí vamos a perder algunas de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. El segundo punto, el versículo del 13 en adelante, de Hebreos capítulo 6, el segundo punto es, la esperanza en Cristo nos conforta. La esperanza en Cristo nos conforta. Hebreos 6, 13 al 18. Y si tuviéramos el micrófono inalámbrico, entonces pondría a ustedes a leer aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces vamos a considerar estos versículos. Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, ¿Dios por quién va a jurar? Entonces Él tiene que jurar por sí mismo, porque Él es lo máximo, no hay otro. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces cuando Dios dice de cierto, y Jesús a veces decía, de cierto te digo, entonces es una promesa, es algo firme, es Dios haciendo un juramento. De cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente. Entonces esta promesa que Dios le hizo a Abraham, que tiene que ver con una promesa o un pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir un Salvador. Entonces, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, tuvo que esperar con paciencia. ¿Cuántos años transcurrieron entre el momento que Dios le prometió a Abraham y se cumplió? Muchos años fueron. ¿Ah? Muchos años fueron. ¿Cuántos? Y no lo sé exactamente, pero sí, primero tuvo que esperar. 25. Sí, y luego 25 años. Ahora imagínense lo que es esperar 25 años. En el camino, Sara quiso ayudarle. Y entonces le dijo, júntate con mi esclava y danos un hijo. Y entonces, pero Abraham tuvo paciencia. Habiendo esperado con paciencia, versículo 15, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y hoy día generalmente se pone la firma, ¿verdad? Entonces está jurando, está prometiendo, hay un compromiso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, a ver, entonces, esas son, versículo 18, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son? La inmutabilidad de su consejo y su juramento. Son dos cosas que es el carácter de Dios, reflejan el carácter de Dios. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, este punto número 2 dice: la esperanza en Cristo nos conforta. Se puede cambiar también por nos consuela, porque dice el versículo 18, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, el punto número 1 de la lección de hoy es: la esperanza en Cristo nos da inspiración. El segundo punto es que la esperanza en Cristo nos conforta o nos da consuelo. Y el tercer punto, versículos 19 y 20, es que la esperanza en Cristo nos da seguridad. La esperanza en Cristo nos da seguridad. Versículos 19 y 20, la cual, o sea, está hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora recuerden que esto va dirigido a los hebreos. Ellos entendían los asuntos del tabernáculo. Entonces, cuando dice detrás del velo, que penetra hasta dentro del velo, está hablando del lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, y llevando sacrificio primeramente por sí y luego por el pueblo. Sin sangre no podía entrar, y era una vez al año. Jesucristo, entonces, entró antes de nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran según el orden de Aarón, eran de hijos de Aarón, pero Jesucristo es del orden de Melquisedec. Entonces él no es de la tribu sacerdotal, él es de la tribu regia, la tribu de Judá, que reina, pero él entonces es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él traspasó el velo por nosotros, y entonces nosotros ahora tenemos libre acceso al Padre, porque el lugar santísimo estaba el arca en el cielo,
porque lo que Moisés hizo fue una réplica, un modelo. Entonces el original en el cielo, ahí es donde está el trono de Dios. O sea, el arca en el cielo, ese es el trono de Dios. Y nosotros entonces tenemos franca entrada a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que fue nuestro precursor en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, espero que esto nos ayude. Puesto de pie, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, que podamos a través de tu Santo Espíritu entender lo que no entendemos correctamente. Y pedimos ahora que bendigas el refrigerio, el receso que vamos a tener, y que bendigas todo lo que queda también para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo había anunciado que hoy comenzaba una serie, o sea, de hecho, voy a comenzar una serie en Génesis y vamos a ver los primeros 11 capítulos de Génesis a través de varias semanas. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, si gustan buscan en sus Biblias, vamos a estar en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿a qué principio se refiere? Bueno, se refiere al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, antes del principio hubo cosas, sí. Antes del principio Dios existía. Antes del principio Dios era. Pero el Génesis 1:1 habla del principio de las cosas físicas, el principio de la creación. Valga decir dos cositas. Número uno, de que yo creo en el relato bíblico de Génesis, en cuanto a la creación se refiere. Y yo sé que allá se está enseñando la evolución, pero hay dos cosas en contra de la evolución. Número uno, de que para que la evolución funcione tiene que haber transubstanciación, o sea, cruce fértil entre dos especies, que se me escapa el nombre ahorita. Entonces, y eso no ha ocurrido. Algo muy simple, la mula. La mula es un cruce entre un caballo y un burro y produce una mula. Pero las mulas generalmente son estériles. Y si acaso no son estériles, entonces siempre revierten. O sea, si usted cruza una mula con un caballo, sale un caballo. Si usted cruza una mula con un burro, sale un burro. Entonces siempre revierte. Entonces Dios puso parámetros en la creación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la vegetación, la naranja Washington. La naranja Washington es un híbrido, es un cruce y muy bonito, pero la naranja Washington no tiene semillas. Y si acaso sale alguna semilla, no se puede sembrar, no germina. Lo mismo ocurre entonces en el reino vegetal, ocurre en el reino animal.
donde no hay cruce fértil entre dos especies, número uno. Y número dos, la gran pregunta es esta. Según la evolución, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que las cosas ocurran? Dicen millones de años. Entonces, ¿quién va a hacer que una generación tenga suficiente para reproducirse antes de morir? Porque todo el mundo está a una generación de extinción, ¿no es cierto? O sea, si solamente hay una pareja en una isla solitaria, solamente está a una generación de extinción. Y lo mismo ocurre entonces a través de las edades que ellos dicen. Yo creo en una tierra joven. Yo sé que muchos meten ahí millones de años. Yo creo en una tierra joven. Yo creo que la tierra no tiene más de 15,000 años. Yo creo que Dios creó las cosas así como Dios las creó. Hay algunas que han sido cambiadas, algunas que han cambiado. Pero Dios creó, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, tanto la tierra como los cielos, y es maravilloso como los científicos, con sus nuevos descubrimientos y sus nuevos telescopios, van descubriendo nuevos mundos, ¿verdad? Es increíble. ¿Y de dónde vino todo eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, muchas personas ponen el día 1 en el versículo 3, y el versículo 2 lo dejan en limbo. El versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría de la brecha, que yo la enseñé 40 años. La teoría de la brecha. La teoría de la brecha lo que dice es que Dios hizo una tierra perfecta, y que el diablo la destruyó cuando cayó, y que Dios la reconstruyó en 6 días, que es lo que encontramos aquí en Génesis. Bueno, yo lo enseñé 40 años, pero después me di cuenta que los versículos que lo apoyaban no estaban hablando de eso. Así que ahora me quedo con el día 1 empieza en el versículo 2, no empieza en el versículo 3, empieza la obra de creación, empieza en el versículo 2, donde dice la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaban las cosas antes que Dios comenzara su obra de creación. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el primer acto de creación, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tomemos nota de que en la mayoría de la creación Dios simplemente habló y se hizo. Y Él habló, sea la luz, y fue la luz. Ahora, la luz de la que está hablando aquí en Génesis 1:3 es la luz cósmica, porque todavía no había sido puesta en el sol, sino que vino después, el día cuarto se hizo el sol. Entonces, en el día primero la luz es la luz cósmica, y los que han salido afuera de nuestra esfera se han dado cuenta de que hay luz en el universo. Entonces vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, la forma de contar los días los hebreos es la tarde y la mañana. Para ellos el día empieza al atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente. Yo creo que estos son días de 24 horas. Yo no creo que sean eras geológicas. Yo creo que son días de 24 horas literalmente. Y una de las razones principales es porque Él mide cada día en la forma de la tarde y la mañana. Ahora, yo sé que Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero eso lo aplican acá y no se puede aplicar acá. Lo que está hablando Pedro ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y lo que dice es que nosotros no debemos cansarnos, porque Dios lo está viendo desde el punto de vista eterno. Pero sin embargo, Él cuando se relaciona con el hombre, Él lo hace a nuestro nivel, en cuanto al tiempo se refiere. Nosotros vivimos en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Entonces Él, de su perspectiva, cuando Él habla con nosotros, entonces nos habla de días de 24 horas. Ahora hay otra expresión también para día, que tiene que ver con la segunda venida del Señor. O sea, el día del Señor es un lapso de 1000 años. Empieza con el arrebatamiento y termina con el juicio del gran trono blanco. Ese es el día del Señor.
Y en Apocalipsis 1:10, Juan dice, yo estaba en el día del Señor, en visión el día del Señor. O sea, el Señor se lo llevó a él en visión a ese día, a esa época, el día del Señor. Y él pudo estar ahí y ver el día del Señor. Entonces aquí nosotros vemos que dice fue la tarde y la mañana un día, el primer día. Ahora no voy a terminar el capítulo 1 hoy. Estamos empezando tarde y vamos a llegar hasta tal vez el día 2. Al terminar el día 1, entonces lo que hay es separación de la luz y las tinieblas. El día 2, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Ahora dice el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que sobre la superficie terráquea era agua, era solo agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre esa superficie en una forma creadora. El versículo entonces 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces voy a ilustrarlo así. Aquí están las aguas que están sobre la superficie. Entonces Dios lo que hace es que toma parte de estas aguas y las arroja hacia arriba. Y hace un océano en suspenso. Ese océano en suspenso estuvo ahí hasta el diluvio. Se vino abajo en el diluvio. Fue una de las 3 fuentes de agua en el diluvio. Entonces, ahora nosotros tenemos otra forma. La tierra que nosotros tenemos ahora es consecuencia del diluvio. Pero, entonces hay expansión. La palabra expansión en el hebreo es shameyim, que significa aguas arrojadas hacia arriba. Entonces, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Las aguas sobre la superficie de las aguas que están alrededor en un océano en suspenso. Ahora, ese océano en suspenso que estaba alrededor hizo que la tierra fuera diferente. O sea, la tierra no llovía. No llovió hasta el diluvio, hasta 1600 años después de la creación. Fue cuando llovió. Antes de eso subía un vapor que regaba toda la tierra. Y los rayos del sol protegían. Era un tremendo invernadero. Todo era un gran invernadero. Entonces hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Al final del segundo día, entonces lo que hay es aguas y aguas. Aguas sobre la superficie de la tierra y aguas alrededor. Dice el versículo 7, hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, Shameyim, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, en el día tercero, entonces Dios separó sobre la superficie, separó las aguas de la tierra. Y eso vamos a verlo más profundamente en la próxima semana. Nada más vale mencionarlo, de que en el día tercero, entonces Dios descubrió la tierra seca. O sea, literalmente lo que hizo es que la tierra subiera para que una parte se descubriera encima de las aguas. Y entonces ya había una parte seca y una parte de mar. Ahora, valga mencionar de que en el tercer día de la creación hay un solo cuerpo de tierra. O sea, no están los continentes, sino que es una sola masa. La ciencia sabe que había antiguamente una sola masa y después hubo división en los continentes. Eso vamos a verlo más detenidamente la próxima semana. Dice en Hebreos de que nosotros tenemos la revelación de Dios. En el Salmo 19 dice que a través de la creación Dios se nos ha revelado. Romanos capítulo 1 dice que no hay excusa, porque a través de la creación podemos entender la deidad de Dios. Así que, estudiando la creación y lo que eso significa, podemos entender de que esa misma palabra que creó es la palabra que sustenta. Esa palabra creadora es la palabra sustentadora. Y esa es la misma palabra que nosotros tenemos viviendo dentro de nosotros hoy. Qué tremendo, ¿no es cierto? Así que la palabra de Dios que creó el universo es la palabra de Dios que sostiene a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y esa palabra nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Puesto de pie, gracias Señor por tu palabra.
Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me reclamaron que no hice invitación, así que estamos en la invitación. Si alguien tiene una decisión que desea tomar, entonces este es el momento de tomar una decisión para el Señor, andar más cerca del Señor. A veces hay llamamientos a servicio, a veces Dios llama a sus hijos a servicio específico y necesitamos rendirnos o andar más cerca del Señor. Hay una diferencia entre una proposición y un compromiso. Una proposición es, por ejemplo, yo voy a leer más la Biblia. Un compromiso es, yo voy a leer la Biblia 15 minutos cada mañana, ¿verdad? Que es medible y alcanzable. Y es la forma que nosotros podemos hacer decisiones con el Señor. Entonces, ¿hay alguna decisión? La invitación está abierta.